¿Cómo estás, Nicolás Márquez? Hola, Seferino, qué gusto reencontrarme contigo después de tanto tiempo. Gracias por el diálogo. Che, Nicolás Márquez es un hombre de la cultura, él es el azote un poco del progresismo local y regional a partir de sus libros sobre los 70, pero también de sus libros críticos hacia las distintas aristas del llamado progresismo, ¿verdad? Una especie de azote Ujú. de los progresistas. Y es un errante también, porque como acá tiene sus seguidores, que son muy abigarrados y son muchos, a pesar de que a él siempre le ha costado entrar en las grandes cadenas de librerías, pero tiene muchos lectores. Es un poco el errante, digamos, porque has tenido que proyectarte hacia la región un poco, ¿no? Hacia Ujú. México, Colombia, Chile, donde tenés también muchos lectores. Sí, señor. ¿Y eso por qué lo hiciste? Porque acá no tenías mucho espacio, supongo. No, yo en realidad nunca busqué estar en las librerías, digamos, más reconocidas del sistema porque se- sentía como que de alguna manera uno tenía que asumir determinados compromisos, tiempos, plazos, tapas, títulos. Tengo un poco un espíritu un poco anárquico en eso. Siempre decidí hacer las cosas de manera independiente y el hecho de recorrer América Latina, ahora me voy de gira 20 días, Mm. se dio solo, la globalización te lleva, te llaman, esto que estás diciendo es la batalla cultural, forma parte de esto, me convocan. Así que no, se dio de manera espontánea, yo no lo busqué por suerte, porque abrí muchos mercados, ahora uno de mis libros acaba en todo Brasil, en portugués, por supuesto, en Italia. Bueno, he tenido suerte, a pesar de trabajar de manera autónoma, he tenido mucha suerte y bueno, en este momento estoy editando en 15 países. Mira, Así que, bueno, eso también te lleva trabajo, pero bueno, he recogido un poco frutos de persistir tantos años en esto, ¿no? Nicolás Márquez, cómo viste el triunfo de Milei en las PASO? Bueno, creo que el primer impacto fue de sorpresa profunda. Nunca jamás había visto de nadie una sola encuesta, siquiera que se aproxime al número que sacó. Por otra parte, esto no se puede probar, pero no son pocas las voces que me han dicho que Milei sacó 5 o 6 puntos más de lo que oficialmente se informó por el saqueo de boletas, por la mala fiscalización, y esto me lo ha dicho gente desde lo más cercano de Milei, el propio Milei, hasta gente muy cercana al burrichismo, Mm. concretamente fuentes que tienen que ver con el propio diputado nacional Nicolás Massot, que esa era la información que manejaban en el burrichismo, o sea que de sectores antagónicos se sabía de la mala fiscalización de Milei y de la cantidad de puntos que estaba perdiendo. Si Mm. esto es cierto, si esto es cierto, Javier sacó 35 solo, sin el estímulo de la competencia, porque los dos contendientes tenían el estímulo de ver quién iba a ser el candidato, más allá de que en el peronismo se sabía, por supuesto, que iba a ganar Massa, pero hay un estímulo, en Juntos por el Cambio había un estímulo por ver quién ganaba. Yo conozco muchísima gente simpatizante de Javier que me decían, yo voy a votar en las PASO a Bullrich y después voy a votar a Milei, porque en realidad yo creo que la gente tenía en la cabeza la idea, y yo en el fondo la llegué a sospechar también fuertemente, de que el próximo presidente iba a salir de Juntos por el Cambio. Claro. Entonces, si bien mucha gente decía, yo quiero votar a Javier, lo voy a votar para que le vaya bien, pero quiero garantizarme que el próximo presidente sea Patricia Bullrich y no Rodríguez Larreta. Entonces yo creo que va a haber un éxodo de votos eh, hacia Javier desde el votante de Patricia. Y esto yo no sé, porque hoy en las encuestas es difícil confiar después de tantos Mm. yerros, pero en las encuestas de ayer, las cuatro que publicó Clarín, las cuatro le dan un crecimiento fuerte a Javier y en tres de las cuatro Massa sale segundo. Claro. Entonces,
Vos No sé decís si esto se mantiene. Argentina es un país muy inestable, pero yo a Patricia Burri la estoy viendo desorientada en los medios, confusa en su discurso y confusa mentalmente. La veo nerviosa. ahora vos hablabas de Milei solo, en soledad, sin competencia interna, pero también está solo en todo, ¿no? Porque ¿no ves que entre él y sus seguidores hay como un gran vacío, ¿no? Mirá, es una fuerza nueva, Mm, de hecho se constituyó en un solo año. Mucha gente, incluso liberales, de históricos, no han votado por él, han hecho campaña para Patricia Bullrich. Él tiene una personalidad solitaria, que va a tener que cambiar a la fuerza porque va a tener que rodearse de equipos técnicos que él dice que los tiene. Yo no sé exactamente quiénes son, pero va a tener que rodearse, sí, de profesionales en cada materia, y porque él tiene una militancia muy juvenil, muy amateur, que de todas maneras con eso le alcanzó para hacer la elección que ya. hizo. Ahora, si gana las elecciones, y así parece que va a ser, en principio, después viene la parte más difícil, que va a ser Ujú, cómo gobernará con, con una estructura de poder discreta, pero no nos olvidemos que incorporó, que tiene gente de mucho prestigio, no son multitud, pero tiene a Ocampo, a Diana Mondino, economistas mm, como Adrián Rabier, eh, en fin, Bogiano, o sea, sí. hay gente de peso Ahora, es- intelectual que estamos está hablando detrás con, de él. estamos hablando con Nicolás Márquez. Él siempre le ha dado bolilla a la llamada batalla cultural de la que vos hablabas. ¿Crees que va a seguir con Sí, ese sí. tema? Sí, por supuesto, es el único. Por ejemplo, es el único candidato que dice voy a plebiscitar el aborto para abrir el debate para derogarlo. Es Mm, el único tema que, por ejemplo, ha dicho voy a derogar el Ministerio de la Diversidad, de la Mujer, etcétera, para derogarlo. Voy a derogar la ESI. Voy a sacar el adoctrinamiento de las escuelas. Voy a darle el poder a los padres con los vouchers para que ellos elijan a dónde quieren ir sus hijos. Voy a derogar la televisión pública, que es una usina de propaganda al servicio del gobierno de turno. Voy a sacar el Inca, que es un antro inequívocamente progresista que financiamos entre todos en películas que nadie ve y que nadie pide. O sea, yo creo que en materia cultural él ha dado un montón de declaraciones que se pueden compartir o no, pero está dispuesto a dar la batalla cultural. Y tiene el poder él para tomar esas decisiones. Ya eso no tiene que pasar por el Congreso, de manera que no solo se ha ocupado de la economía, que es el punto fuerte de él, sino que se ha ocupado de dar muchas otras señales relacionadas con lo que hoy mm, denominamos batalla cultural. bien. Una contramarcha a todo eso. Él quiere dar y lo ha manifestado. En esa línea, él se inscribe con otros movimientos así que dan la batalla cultural, ya sea en España, estoy pensando, ¿no? Tal vez Bolsonaro. Italia no, me parece distinto Italia, ¿no? Es raro. Bueno, él cuando ganó Meloni manifestó públicamente su Claro, satisfacción. También ha estado con Kast, que es un referente de la derecha chilena muy conservador, muy católico, tiene 9 hijos. Ha estado en la CIPAC, que es el convite conservador con Bolsonaro en Brasil y también en México. Y, bueno, digamos, a nivel internacional ha estado cerca de Vox, fue invitado a España a hablar claro, en el partido de Santiago Abascal, y además no nos olvidemos que él ha tejido en Argentina alianzas con partidos conservadores, el bucismo en Tucumán, que mm, dicho sea de paso le fue muy mal en la primera elección, pero ahora le fue tremendamente bien, le ganó a Juntos por el Cambio el bucismo en Tucumán, y su candidata, Victoria Villarruel, es una revisionista de los años 70, yo la conozco hace 20 años, es una mujer de ideas muy conservadoras, de manera tal que no es solamente el libertarismo lo que está acá, claro. sino que es
un conglomerado de espacios que van del centro a la derecha con diferentes matices. Claro, son liberales en economía y conservadores en la cultura. Bueno, Podríamos simplificar, es una buena simplificación. vamos a escuchar a un periodista de los periodistas importantes, digamos, Carlos Pañi, de La Nación Más, que tiene algunas dudas sobre la personalidad de Milei. Lo escuchamos y después me gustaría saber tu opinión, vos que lo conocés bien. Eso no lo Bueno, sabemos, no lo sabemos. Yo creo que Milei tiene un problema, me tiene que demostrar que no tiene un problema de estabilidad emocional. Voy a terminar con algo que es bastante audaz, irreverente hacia Milei, probablemente incorrecto. Yo vi algo muy impactante. Vengo viendo muchas entrevistas a Milei, había una muy importante con Novarecio, pero vi la que le hizo Fantino el lunes a la noche, donde Milei se pone a llorar por la amistad con Fantino. Y se pone a llorar cuando recuerda a Mauro Viale que está en el cielo. Y le regala a Fantino su discurso del domingo a la noche, y se produce toda una escena entre ellos ahí muy, muy personal, que no tiene nada que ver con la política. Y cuando Milei explica por qué él está en ese programa y por qué recuerda a Mauro Viale, dice, porque ustedes me consideraron a mí. Cuando todo el mundo me menospreciaba, ustedes me dieron un lugar. Vos, Ale, vos hiciste una advertencia de cómo se iban a meter conmigo, con mi vida personal, etcétera. Por eso estoy acá. Porque son los únicos que me reconocieron. Lo dice de una forma que uno dice, este muchacho es un muchacho totalmente fisurado, con una demanda de reparación infinita, y por eso gana, porque la gente está igual. Bien, por eso gana, dice Pañi, porque la gente está igual a Milei, totalmente fisurado. Nicolás Márquez, lo conoce muy bien. ¿Tenés la misma opinión? no, a ver, primero, a mí yo siento mucho respeto, lo conozco a Carlos Pañi, me parece uno de los mejores periodistas del país, pero no me parece que él deba rendirle explicaciones a un periodista de cómo está emocional o psicológicamente, porque Carlos Pañi es un gran periodista, pero que yo sepa no es psicólogo ni psiquiatra. Yo creo que Javier, y esto lo escuché en alguien que no piensa como yo, pero me pareció muy atinado, que es Levinas, en un Ujú. reportaje que se le hizo en Infobae, él decía que una de las causas por las cuales ganó Milei es que uno escucha a Patricia Bullrich y se da cuenta que está coacheada, que está sobreactuando y tiene un discurso que ella cree que la gente quiere escuchar y le han dicho, vos tenés que decir esto. Escucha a Massa y lo mismo. Escucha a Larreta y lo mismo. Y lo escucha a Milei y escucha a alguien absolutamente auténtico, con sus broncas, con sus explosiones, con su, a lo mejor con alguna sensibilidad que le puede causar algún diálogo. Él es igual fuera de la cámara que dentro de la cámara, exactamente igual. Alguna vez escuché de gente que me dice, bueno, él hace su personaje, no, él no hace ningún personaje, él es tal cual lo vemos, y entonces la gente que ve en él, este tipo, no, perdóname la expresión vulgar, dice, este tipo no me quiere cagar, no me está hablando como un actor, no me está hablando con un libreto, con un guión, con un coach, me está hablando tal como es. Mm. Encima dona el sueldo, o sea, eso pone de manifiesto que no va a la política a enriquecerse como suele suceder con varios políticos. Yo creo que es un hombre auténtico, con cara, con rasgos de su personalidad, que sí tienen rasgos extravagantes, a lo mejor, por su condición, no sé, un poco desalineada, un poco desacartonada, y además los 7 millones que los votamos tendríamos que demostrarles a España un certificado de buena conducta también, porque en definitiva sacó 7 millones de votos y están votando a alguien que está desequilibrado emocionalmente. O sea que gran parte de la población entonces está desequilibrada de esa manera. Yo realmente me parece una exageración. Te diría que al contrario,
es el más auténtico de los candidatos. Yo creo que los demás candidatos también deben llorar, también deben enojarse, también deben tener expresiones de ansiedad, expresiones de afecto, y no lo hacen porque están todos robotizados, coacheados y cortados por la misma tijera, y Javier es mucho más creíble que el resto. Y esa es una de las causas por las cuales ganó, y independientemente de que se pueda compartir o no su ideología, porque no creo que todos los que lo votaron lo comparten. Lo que sí creo es que ven en él alguien auténtico, alguien que no te quiere cagar, y harta de las mentiras, del discurso fácil, trillado, repetitivo, del grueso de la clase política, dijo, yo le doy el voto a Milei. Esa es mi No, impresión. no, está claro que transmite emociones por doquier. Claro, yo diría que lo de Pañi lo que tiene es, siempre hay que preguntarse por la política, ¿en manos de quién está? Digamos, es muy difícil esto de pedirle un certificado de sanidad mental a un candidato político, ¿verdad? Porque ¿quién lo aprobaría? Por ejemplo, Cristina, Alberto, no sé, me parece un poco selectivo. Y después es el tema de, el voto es racional, pero también es emocional, y los candidatos tratan de llegar a eso de una manera más forzada o menos forzada, ¿verdad? Además, él Sí. tiene esa particularidad de que es una persona disruptiva, y las personas disruptivas son emocionales forzosamente. ¿Cómo le vas a decir, vótenme a mí, que le vas a hacer una raíz cuadrada de por qué tenés que votarlo? Tenés que despertar una emoción fuerte. Yo creo que la ventaja de Milei es que lo subestiman, y me hace acordar mucho a Menem en ese sentido, ¿no te parece? Es muy probable, Menem era un político profesional, ya había sido Claro. gobernador incluso en la década del 70, que es un tema que vos manejás a la perfección, o sea, un político histórico, entonces tenía una gran cancha, una notable habilidad personal, pero si vamos a los últimos a la actualidad más inmediata, de Bolsonaro también se decía que era una persona que no estaba en su sano juicio, y a mi juicio, valga la redundancia, hizo un excelente gobierno y terminó perdiendo con Lula, con el Foro de San Pablo, con una contra una estructura política tremenda por un punto. Mm. 51-49. Trump, a mi juicio, también hizo una excelente elección, se lo trataba de loco, y en realidad perdió, creo que porque manejó mal la pandemia, y de hecho ahora se perfila como nuevamente triunfador en Estados Unidos. Y los normales, los amables, los educados, los que hacen yoga como Macri, hicieron un gobierno muy malo. Un tipo amable, tranquilo, sereno, como Alberto Fernández, hizo un gobierno extremadamente malo. Cristina en más de una ocasión ha dado muestras de también de haber perdido el quicio, y gobernó 20 años. De la Rúa era una persona que se le mofaban porque lo trataban de gagá o de estar totalmente ido de la realidad. Es decir, todos, a ver, ¿por qué a Milei hay que pedirle certificado de buena conducta? Si los demás presidentes han demostrado ser con mayor o menores eh, personalidades más explosivas o más serenas, pero han sido un desastre. ¿Por qué ahora tiene que Milei salir públicamente a demostrar una pericia psicológica? Me parece que se le exige demasiado, se le está exigiendo demasiado a Javier. Y eso es porque es un político no convencional, y porque es la novedad. Es la Mm. noticia, nadie se esperaba semejante impacto. Y en definitiva, la gente se ha visto reflejada, y es ese es el veredicto que a mí me interesa. Sí, habrá que ver cómo sigue esto. Ahora, el tema del aborto y la batalla cultural en el plano, digamos, diríamos, de las costumbres, ¿vos crees que le suma o le resta? En el sentido de que la gente está preocupada por eso o está preocupada por la economía.
Bueno, a ver, la gente está preocupada por la economía como algo prioritario, pero está votando un economista, al único economista, porque Massa no es economista. Será ministro de Economía, pero que claramente, a ver, Claro, es tardó abogado. 22 años en recibir, sí, sí, tardó 22 años en recibirse de abogado, o sea, no sabe ni derecho ni economía, pero bueno, tendrá su equipo atrás. Dicho ya de paso, los números en la economía no lo favorecen. Entonces, Milei, el 80% de lo que habla y de lo que dice es economía. Ahora, después sí abre el juego a la batalla cultural. Y eso habla de su autenticidad, porque en el reportaje que citaba Pañi, que le hizo Fantino, en un momento él dice, voy a plebiscitar el aborto. Y Fantino le dice, Javier, como amigo te digo, no te metas en esto. No te metas en esto. Es como decirle, jugala callado y una vez que llegues en el poder, por ahí te ocupás. No te metas en estas polémicas que te van a restar votos. Y eso habla de que no está especulando, no Mm, es un especulador. Él habría temas polémicos en los cuales podría quedarse totalmente callado, concentrarse en lo que le es propio, no meter. Victoria Villarruel le dijo a Novarecio que está en contra del matrimonio igualitario. Más de uno podría decir, están locos, están tocando temas muy sensibles, están reabriendo polémicas. ¿Por qué no se quedan callados si les está yendo bien? Bueno, porque ellos piensan se así. manifiestan con autenticidad, no especulan el discurso, no coachean el discurso. Y la gente lo valora, estén de acuerdo o no. Bueno, Nicolás, Entonces, y le ha ido bien. Entonces yo bien. creo que a pesar de reabrir debates que han sido encarnizados, eso no le juega en contra, los hace más auténticos. Nicolás Márquez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Suerte en el viaje. Y bueno, prepara una corbata porque por ahí tenés que asumir. Mira, director de ATC. Ah, no, no va a existir ni ATC ni No, no Canal va a estar, no 7. va a estar ATC. Tampoco Seferino, vas a muchas gracias poderte por el hacer. diálogo. ¿Cómo? Ministerio de la Igualdad tampoco va a estar, así que tenés No va a ahí un estar, no va cargo a estar, no va menos. a estar. Ministerio de Cultura no va a estar tampoco. Y No va a bueno, estar, no va a estar. habrá No, 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 una dirección del relato. por lo menos que me den un espacio para hacer café, ya que vengo a tanto. Claro, No, hablando en cuando serio, en yo algún momento de jamás las hablé con él. giras, ¿Cómo? en algún momento de la gira por América Latina, pasás por la Casa Rosada, haces un café y seguís. Sí, No, ahora tengo que ir a Perú, Miami, Chile y después México. Yo realmente bueno, no no tendría que para. dejar toda mi actividad personal si tuviese si él me honrase con alguna responsabilidad, pero nunca hablé con él de eso, nunca se lo pedí tampoco, ante la eventualidad de un gobierno. Si él me requiere, yo creo que hay que ayudar porque va a ser un gobierno, es muy ambiciosa las transformaciones que quiere y va a necesitar de gente que esté muy convencida y muy dispuesta a dar pelea, ¿no? Es verdad. Y yo en ese sentido me siento consustanciado por el afecto que le tengo y porque no pienso igual que él en una totalidad, pero sí en un porcentaje muy, muy alto. Bien. Entonces sí, me siento parte de este cambio que se está produciendo. Gracias, Nicolás Márquez. Mucha suerte. Gracias, Seferino. Cariños, saludos a la audiencia.